Perfecto, tal como usted lo manifestó, aquí en Choluteca pues se ha registrado el ingreso de 5 pacientes, pues casi seguido, podríamos decir, ¿verdad? En cuestiones de minutos llegaron al hospital y según la información que se maneja es por la ola de calor. Estoy aquí con el director del Hospital del Sur, el doctor Carlos González, que nos da a conocer acerca de esta situación que está ocurriendo aquí en Choluteca por la ola de calor, tomando en cuenta que Choluteca es un lugar muy caliente, doctor. Y quiero decirle que esto no es nuevo en el mundo, no es nuevo en el tema de salud, ¿verdad? En Europa, en África, en Estados Unidos inclusive son casos que ocurren cuando la temperatura en verano se aumenta. Hay decesos de pacientes ancianos, ¿verdad? Que se deshidratan y inclusive se encuentran fallecidos. El Hospital del Sur no es la excepción. Choluteca es un departamento con temperatura alta y en estos últimos días, ¿verdad? En estas últimas semanas hemos detectado que la temperatura se eleva. Si una persona se le eleva la temperatura corporal a 40 grados, la persona puede convulsionar. En el sentido que nosotros evitamos que esa temperatura llegue en el cuerpo. En Choluteca se ha detectado ya temperaturas de 43 grados en el ambiente. Esa temperatura es transmitida al cuerpo y puede ocasionarle los signos que llegan los pacientes a la emergencia. Uno de los casos es la deshidratación. Llegan con calambres los pacientes, llegan débiles, inclusive pueden llegar inconscientes. Cuando realizamos estudios, nosotros detectamos que hay baja en el conteo de electrolitos. Falta potasio, puede faltar también sodio, puede faltar cloro o inclusive puede faltar calcio. En ese sentido que nosotros los hidratamos, le damos el manejo adecuado y el paciente lo sacamos del problema si ya está en nuestro hospital. Doctor, fueron 3 los que fallecieron, ¿nos confirma usted, tomando en cuenta de que llegaron vivos? Quiero decirle que las personas que pueden sucumbir ante un problema de esto es relacionado a alguna enfermedad de base. En nuestra zona sur ya contamos con más de 650 personas con problemas renales crónicos que están siendo hemodializados, personas que están con problemas de diabetes y a veces no está bien controlada, y problemas de personas con hipertensión o problemas cardiovasculares que se descompensan. Quiero decirle que el problema de base descompensado más el problema de deshidratación y con el golpe de calor hace que las personas pueden venir complicadas al hospital y pueden sucumbir, ¿verdad? Antes de llegar al hospital, en la emergencia, si está muy complicado, ¿verdad? E inclusive, si la complicación es muy fuerte, a lo interno del Hospital del Sur. ¿Hay 2 que todavía sobreviven, doctor? Las personas que logramos recuperar, ¿verdad? Esas personas nosotros las hospitalizamos y le damos seguimiento con todos los médicos, con la parte de especialistas, para que la persona pueda recuperar su estado normal, ¿verdad? Queremos recuperarle la parte, si es de diabetes, pues que se estabilice su azúcar. En el caso de la presión, pues que se mejore los niveles de presión, de deshidratación inclusive, y de que los electrolitos puedan controlarse los niveles que deben de estar en el cuerpo. Doctor, si continúan las altas temperaturas en el sur, podríamos tener más casos que se presenten de muerte por cuestiones de infarto. Pedimos a la población, por favor, a los niños, a los ancianos, ¿verdad? Hay que hacer énfasis en los ancianos, que hay que estarlos hidratando. Si no hay necesidad de que salgan, no hay que exponerlos al sol. La temperatura ha aumentado de 40 grados, está muy elevada. Quiero decirles que las recomendaciones son, hay que hidratarlos con refrescos naturales, hay que alimentarlos con verduras, frutas frescas. Ahí están los electrolitos que necesita el cuerpo, bastante agua. No tengo nada en contra de las empresas que venden refrescos de cola, pero quiero decirle que esos refrescos de cola tienen mucho azúcar y lo que nos provoca también que la hidratación se aumente, es al revés. Entonces pedimos que estemos hidratando a los ancianos para que estos golpes de calor al final no les afecten. Doctor, pero hay una situación que me llama la atención, no solamente son adultos mayores, porque pudimos observar que personas jóvenes también pues les dio este tipo de infarto ayer. Bueno, también hay personas jóvenes que hay que hacerles la investigación, ¿verdad? Si la persona llegó y se le hizo el diagnóstico en la emergencia, pues tenemos diagnóstico. Pero si la persona llegó, en verdad, ya fallecida, hay que hacerle una autopsia para poder detectar al final de qué
de qué falleció, ¿verdad? Y no echarle solo la culpa a lo que es el golpe de calor. ¿Hay alguna interrogante, compañeros, en estudio con el doctor? Sí, Javier, muchas gracias. Mire, qué preocupante esto. La zona sur es una de las zonas en donde el calor está sumamente elevado para este año, son temperaturas récord. Javier, ¿podemos confirmar nuevamente con el doctor que estos últimos ingresos, estos 5 ingresos de pacientes con paros cardíacos, tiene que ver no solamente con enfermedades de base, sino que también con el aumento de las temperaturas, que lo que provoca es golpes de calor? La primera pregunta. La segunda, Javier, ¿ha aumentado en el verano la cantidad de pacientes con paros cardíacos a raíz de las altas temperaturas en el Hospital del Sur? Adelante, Javier. Bueno, nosotros contabilizamos los pacientes que nos llegan a la emergencia. Contabilizamos los pacientes que estamos en control con los cardiólogos en el Hospital del Sur y los pacientes hospitalizados. La persona que no se presenta al hospital, nosotros no podemos contabilizar, decir que tantas personas están con problemas de golpe de calor relacionado a su presión arterial alta o a otra enfermedad de base. Entonces yo quiero decirle que la cuantificación de casos es a lo interno del Hospital del Sur. No podemos hacer una medición de los casos que pueden estar en la ciudad o en todo el departamento, ¿verdad? Porque puede ser que los casos sucumban allá y las personas pues lo que hacen solamente el trámite del entierro que hacen con los pacientes, ¿verdad? Las personas que llegan al Hospital del Sur, nosotros las detectamos y hacemos los estudios que corresponden, ¿verdad? Pero no todo al final va a ser golpe de calor. En las casas lo ideal sería que todos tuviéramos aire acondicionado, pero aquí la pobreza que tenemos en Choluteca no nos da esa facilidad, pero lo que le pedimos a la población es por favor estén refrescando a los pacientes o las personas mayores y las estemos hidratando. Es una cosa muy importante y por favor las personas diabéticas, las personas renales y las personas hipertensas tienen que llevar un control estricto con un especialista. Claudia, hay una situación también que se genera aquí en Choluteca, que se debe a los constantes apagones y donde no se puede tener ni siquiera un ventilador. Doctor, ¿esta situación es preocupante ante esta situación que está pasando con la NE? Bueno, se nos sale de nuestras manos, ¿verdad? Yo creo que pueden haber casos de que una línea se rompa, un accidente puede ocasionar un apagón de luz, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros inclusive sufrimos esos casos en vista que en estos momentos nosotros estamos con problemas de la planta grande que la estamos nosotros reclamando en Tegucigalpa porque vino con un defecto de fábrica. Ya eso hasta se nos sale, ¿verdad? Nos sentimos impotentes en el Hospital del Sur, pero nosotros atendemos los lugares que son delicados en el hospital y en ese sentido que nosotros tenemos una planta de emergencia que damos atención de energía eléctrica a lo que es quirófanos, a lo que es neonatología, a lo que es cuidados intensivos en los lugares donde hay pacientes delicados, ¿verdad? Antier ocurrió un apagón que nos tuvo bastante tiempo y los pacientes de consulta externa fueron los que nosotros sentimos que sufrieron un poco en vista que no se canceló la consulta, pero sí el paciente estaba en un ambiente de temperatura elevada. Bien, muchas gracias. Es el doctor Carlos González, director del Hospital del Sur, con esta información de última hora que se ha presentado sí, Javier. En este caso aquí en Choluteca con 5 pacientes que ingresaron aquí pues al Hospital del Sur y 3 de ellos murieron por la ola de calor. Sí, Javier, no sé si me escucha, Javier, solo brevemente con el doctor que por favor nos explique en resumen ¿por qué fallecieron estos 3 pacientes? ¿Cuál fue la causa de muerte de estos 3 pacientes que ingresaron por paros cardíacos? ¿Fue por un golpe de calor, doctor? ¿Una de las posibles causas? Bueno, lo que estamos relacionados es que vemos bastantes pacientes con deshidratación que llegan. Quiero decirle que el paciente llega con temblores, quiero decirle que el paciente llega con mucha debilidad y a veces llega inclusive inconsciente. Al hacerle análisis de estudios, nosotros nos damos cuenta que los electrolitos están bajos. El potasio, el sodio, el cloro, inclusive el calcio pueden estar bajos. En ese sentido, nosotros asumimos que es una deshidratación. La deshidratación en Choluteca se relaciona con el aumento de temperatura, o sea, el golpe de calor. Para tener un diagnóstico definitivo de un paciente, si hay duda, ¿verdad? Nosotros mandamos a hacer lo que es la autopsia. Pero si la persona fue atendida por un especialista, el diagnóstico está en el expediente. Claudia. Javier, una última consulta. Directamente al doctor. Doctor, dígame, por favor,
¿Sí o no ha habido o se ha registrado aumento en los paros cardíacos en emergencia? Usted dice que solo tienen registro de emergencia. Está bien. En emergencia se han registrado aumentos de casos de personas con paros cardíacos a causa de golpes de calor, ¿sí o no? Si es sí, ¿cuánto es ese incremento? Ok, quiero decirle que un paro cardíaco nosotros no lo predecimos. El paro cardíaco se va a ocurrir, ¿verdad? En cualquier paciente. Lo que nosotros mencionamos como parte médica es que el paciente debe estar en control por un cardiólogo, por un internista, ¿verdad? Con medicamentos correctos que le estén manteniendo los niveles de la presión correcta. Cuando se da un paro cardíaco, o, ¿verdad? O una alteración en el corazón o un bloqueo, cuando la presión puede estar muy elevada. Y otra, cuando hay ateromas, que son cuando se acumula en las paredes de las venas, se acumula, o en las arterias se acumula muchas grasas, y lo que ocurre es que se colapsa una vena del corazón. Entonces, pero eso no lo podemos predecir. Hay que hacer más estudios en los pacientes, ¿verdad? Y lo que tenemos, la relación que tenemos en Choluteca es que sí, la temperatura nos está afectando. ¿Por qué? Porque sí, doy fe de que los pacientes que tienen en la emergencia vienen con estado de deshidratación, y es a ese sentido que nosotros estamos apuntándolo ahorita, pero cada caso debe de ser aislado ya con el expediente, o si se duda de algún caso de diagnóstico, porque puede hacer otras cosas, que verdad que le puede inclusive haber dado alguna sustancia en algún momento a la persona, ¿verdad? Y dice, no, vino paro cardíaco, todos vamos a morir de paro cardíaco, pero el diagnóstico definitivo tendría que hacer una autopsia si en caso se duda. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ya, Claudia, hemos escuchado al doctor Carlos González pues sobre esta situación, que realmente en estos lugares que son muy calientes pues ya hay repercusiones. Yo vuelvo con usted a este estudio principales del noticiero Hoy Mismo.